Listo, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 26ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hoy, lunes 25 de agosto del año en curso, siendo las 13 horas con 20 minutos. Secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Consejera presidenta, Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectadas y conectados la consejera presidenta de este instituto, Yanko Durán Prieto, Carla Alejandra Azúnzulo Fernández, Héctor Alejandro Peña Flores, Jessica Guerrero González, Jesús Armando Hernández Gameros, María Fernanda de Lascurain, Paola Contestabile. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro entonces formalmente instalada esta 26ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por existir el quórum legal necesario, en consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de la Comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomadas de forma nominal, así como la dispensa de la lectura del documento previamente circulado con el propósito de entrar directamente a la consideración del mismo. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Están a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-034/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación, le escucho en primera ronda. Al no haber manifestaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto de orden del día. A favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-034/2025. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas cautelares respecto del expediente clave IEE-PES-034/2025. El 21 de agosto se llevó a cabo la 25ª sesión extraordinaria en la que se rechazó por unanimidad de votos el proyecto de acuerdos de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias respecto al procedimiento especial sancionador. En el proyecto se propone declarar como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. El 14 de mayo de 2025, la denunciante presentó ante la Asamblea Distrital de Hidalgo de este instituto un escrito de denuncia de hechos en contra de los denunciados por la presunta comisión de conductas que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. En el escrito de queja, la denunciante solicita a este instituto medidas cautelares consistentes en lo siguiente.
la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación del estudio preliminar de los hechos denunciados y de los elementos probatorios que obran en autos. A juicio de esta comisión, resulta improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada por las consideraciones siguientes: de las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, así como de aquellas recabadas por esta autoridad en las diligencias de investigación, no se advierte la difusión de la imagen, nombre o número telefónico de la misma. En tal virtud, no existen elementos objetivos que permitan corroborar la permanencia o existencia actual de dicho contenido en el espacio digital. A no contar con ninguna liga electrónica que aloje o muestre el contenido ni se acredite la inminencia de un daño derivado de su difusión actual. Por lo anteriormente expuesto, se colige que no existe razón jurídica que hasta este momento otorgue a esta autoridad la posibilidad de emitir alguna medida en los términos solicitados por la denunciante, por lo que se considera improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión emite los siguientes puntos. De acuerdo. Primero, es improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la denunciante en los términos expuestos en la presente determinación por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad, Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese a, número 1, la denunciante de manera personal en el domicilio proporcionado para tales efectos, y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. Cuarto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. ¿Es cuanto, Presidenta? Muchas gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Muy bien. Sí, bueno, no sé si haya participaciones más tarde, pero yo sí me quiero pronunciar con relación a este proyecto y trataré de ser muy breve para explicar el motivo del por cual yo me apartaré del sentido del proyecto que se nos presenta. Si bien en la cuenta se nos señaló que no tenemos indicios que puedan ayudar a definir la existencia de ciertas ligas o de los datos o de varios de los hechos que la denunciante plasmó en su escrito, sí en el proyecto se nos presenta una publicación que se acreditó su existencia. Y en el proyecto que se nos presenta, se realiza, a diferencia del proyecto pasado, se realiza una argumentación de por qué se considera que no tenemos cómo encontrar un elemento de género en dicha publicación. Esta publicación refiere a su padre y trae una frase en la cual se invita a la gente a no votar por la denunciante porque será igual de corrupta que su padre. El proyecto hace bien, creo yo, en mencionar la jurisprudencia que nos ordena cómo identificar elementos para poder acreditar, aunque sea en sede cautelar, la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se trata de 5 elementos y el proyecto, yo concuerdo con la manera en la que analiza los elementos del 1 al 4, que sea en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, que sea perpetrado por el Estado, básicamente por cualquier persona, que sea simbólico, verbal, patrimonial, etcétera, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, pero difiero en el razonamiento del 5º elemento, que es el elemento de género. Y voy a tratar de ser muy breve para explicar la metodología que esta misma jurisprudencia establece para poder identificar este elemento de género. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de una expresión. Las conductas que pueden configurar este tipo de violencia pueden ser acciones, omisiones o incluso la tolerancia, y en este caso es una acción consistente en una expresión. Para detectar el elemento de género, primero tiene que ser dirigida a una mujer por ser mujer. Generalmente este tipo de expresiones son muy sencillas de identificar porque en la misma expresión contiene la palabra mujer o contiene referencias
que solamente a una mujer se le podrían hacer, y voy a poner aquí un ejemplo únicamente con fines explicativos, cuestionar a una mujer que no desempeña bien su función o su encargo por amamantar a su hijo. El primer ejercicio que se realiza es suponer si fuera hombre se estaría realizando esta misma expresión. Si la respuesta es que no, entonces quizá no estemos en presencia de un elemento de género. Si la respuesta es que sí, seguramente estamos en presencia de un elemento de género. Pero ¿qué sucede si esta expresión, como lo dice el proyecto, se le puede hacer, se le puede realizar tanto a un hombre como a una mujer? Esto no quiere decir o no significa que entonces no hay elemento de género, sino que se debe de analizar lo siguiente que marca la jurisprudencia, que es el impacto diferenciado y la afectación desproporcionada. ¿Y esto cómo se realiza? Esto se realiza con la búsqueda de estereotipos de género. Volvemos a un ejemplo, y disculpen que sean muy burdos, pero son para fines explicativos. Cuando a una funcionaria se le puede llegar a cuestionar que no realiza bien su encargo por estar cuidando a sus hijos. ¿Esto se le podría hacer a un hombre? Sí, también. ¿Tienen el mismo impacto? ¿O tienen encerrado algún estereotipo de género? ¿Tienen una afectación desproporcionada? Sí. ¿Por qué? Porque implica un estereotipo de género. Implica el estereotipo de que las mujeres tienen que estar a cargo de los hijos como una obligación, y los hombres es voluntario y es casi aplaudible cuando lo llegan a hacer. En el caso que nos ocupa, la frase se analiza, y no comparto el hecho que se haya analizado de manera separada, pero bueno, de igual manera, al analizarse la frase, no encontramos directamente, y voy a repetir la frase, disculpen, no voten por ella, seguramente es igual de rata que su padre. En la frase como tal, y puedo coincidir, no se encuentra un elemento de género. Se le puede hacer tanto a un hombre como a una mujer. Sin embargo, tenemos que continuar con el análisis de la búsqueda de los estereotipos de género. Y ahí es donde yo difiero con el proyecto, porque el proyecto establece que sí, se le puede hacer tanto a un hombre como a una mujer, pero luego concluye que entonces por ello no hay elemento de género. También desglosa las palabras de la sentencia, de la manifestación, y dice que se trata de una manifestación de descalificación, así dice el proyecto, respecto a su vínculo familiar con su padre. También el proyecto dice que sería lo mismo que si se le cuestionara esto a la denunciante con relación a su madre o a una hermana. Y no es así. Lo que yo identifico aquí es el estereotipo de que las mujeres somos un apéndice o somos una reducción del hombre en nuestra vida. Primero en las etapas más primarias de la vida del padre, luego puede ser del esposo o del hermano. No hay un estereotipo de género en el cual las mujeres seamos un apéndice o seamos una extensión de las mujeres en nuestra vida. Entonces, por ello yo creo que aquí sí estamos en presencia de un claro estereotipo de género donde se está reduciendo la conducta de ella, relacionándola con la de su padre. No es igual si fuera un hombre, insisto, no hay un estereotipo que diga que los hombres son extensiones o apéndices de los mismos hombres, ni que si se tratara de su madre o de su hermana. Por lo tanto, yo creo que incluso en sede cautelar, al realizar y aplicar esta metodología que ordena la jurisprudencia, yo sí encuentro un claro elemento de género, por lo cual yo no comparto el sentido de este proyecto y anunciaría mi voto en contra. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejero Zapata, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Bueno, yo también quiero referirme justamente a este proyecto modificado, ya que en el proyecto anterior y en la sesión pasada voté en contra justamente porque consideraba que no había un análisis suficientemente reforzado de los distintos elementos de la propia jurisprudencia y se llegaba a una conclusión anticipada de por qué no se actualizaba en el caso concreto, justamente respecto al quinto punto o el quinto de los elementos que señala la consejera presidenta de la comisión. No había pues suficiente
argumentación o explicación y justificación para la decisión de no a tener por acreditada la violencia política, por lo menos en sede cautelar. Justamente, como se señalaba por la consejera, a mí me parece que en este nuevo proyecto sí se actualiza ya alguna definición o alguna argumentación suficiente para poder arribar. En este caso, yo comparto el proyecto en los términos en los que está señalado, porque el análisis que podemos hacer, por lo menos en sede cautelar, de los subelementos del quinto elemento de elementos de género, la redundancia, que es que se dirija a una mujer por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado y que sea de una afectación desproporcionada, me parece que está dado pues, justamente en el contenido y intencionalidad del el mensaje en los términos en los que está señalado, que es el hecho que tenemos por acreditado en este procedimiento. Y no encuentro justamente alguna otra identificación de algún estereotipo de género distinto que me pudiera llevar a tener por acreditado estos dos subelementos del impacto y la afectación. Me parece que el propio señalamiento de que la propia expresión pueda tener una imputación más bien relacionada con el parentesco y que en ese trato de identificación de que la persona señalada pudiera ser un hombre o una mujer de manera indistinta, no encuentro una afectación desproporcional. Y en ese sentido, yo acompañaría el proyecto con la argumentación señalada en estos términos. Gracias, consejero Zapata. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? Muy bien. ¿En segunda ronda? Muy bien. Al no haber más participaciones, secretario, por favor, sí pase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye presidenta, está a su consideración dicho proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. En contra por los motivos ya expresados. Le informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted, presidenta. Muchas gracias, secretario. Si no hay más comentarios, agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta 26ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 25 de agosto, siendo las 13:38. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.